sesión. Partimos de inmediato. Damos inicio a la sesión del martes 2 de agosto. Saludar a todas y todos. De septiembre. Vamos, en el mejor mes de Chile. Sí, perdón el lapsus. Bueno, lamentablemente por la sesión que se extendió, la sesión especial, vamos a tener que hacer un recorte de la tabla, así que vamos a partir por la cuenta, después puntos varios y después el punto 1 solamente, porque no vamos a alcanzar a tocar el punto 2, ya lo hablamos con las ministras respectivas. Así que vamos a partir por la cuenta del secretario en este momento. Gracias, presidente. Buenas tardes, comisión, invitados. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Sanitario para regular el ejercicio de distintas profesiones del área de la salud como parte de un equipo médico, boletín 13.806-11, respondido con varios otros boletines. Un oficio del secretario general de la Cámara, mediante el cual comunica que la sala de la Cámara de Diputados accedió a la solicitud de esta comisión para remitir a la Comisión de Minería y Energía el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para asegurar la continuidad del suministro de electricidad a personas con electrodependencia, correspondiente al boletín 16.137-11, proyecto ya informado por esta Comisión de Salud. Un oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión relativo al proceso de implementación de la Ley Carín en los recintos de salud del país. Lo anterior debido a denuncias por vulneración de derechos fundamentales, especialmente de mujeres despedidas, incluso contando con licencia médica y habiendo interpuesto denuncias por acoso y maltrato laboral en el marco de esta ley. Un oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual responde a uno de esta comisión sobre la falta de acceso a inmunoterapia no contemplada en Chile y cuáles han sido las gestiones y medidas que permitan avanzar en la incorporación de este tipo de tratamiento en los cuidados de pacientes oncológicos. Otro oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión relativo a las metodologías y mecanismos que permiten elaborar las listas de espera a nivel nacional, especialmente en la región de Arica y Parinacota, teniendo en consideración que la Contraloría General de la República detectó diferencias entre los sistemas de registros nacionales y locales. Un oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión relativo al caso de la menor de iniciales LMB, quien se encuentra internada en el hospital de Puerto Montt a la espera de un examen. Otro oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual reitera una respuesta ya dada relativo a uno de esta comisión, sobre denuncias de exhumaciones y entierros posiblemente ilegales en lugares no autorizados como cementerios en la comuna de Tiltil. Otro oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión relativa a la posibilidad de igualar las condiciones de bonificación y reconocimiento de los trabajadores del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Dr. José Joaquín Aguirre, al que poseen los funcionarios del sistema público. Otro oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre un sumario llevado a cabo en el Hospital San Juan de Dios de los Andes en relación con el fallecimiento de un niño de 2 años en el año 2019 debido a presuntas negligencias médicas o a una presunta negligencia médica. Un oficio del mismo ministerio, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa sobre las posibles deficiencias del Instituto Nacional del Cáncer y las medidas provisionales adoptadas para mejorar tal situación. Otro oficio del Ministerio, mediante el cual responde a uno de esta comisión, e informa sobre la situación que afecta a madres de niños con atresia esofágica, enfermedad poco frecuente que genera diversas patologías en los menores quienes requieren del apoyo de sus familias. Un oficio del director del Hospital Barros Luco Trudó, señor Walter Kepchur Mesa, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión, sobre la denuncia realizada por la Asociación de Enfermeras y Enfermeros de los hospitales Barros Luco, Lucio Córdoba y El Peral en relación con la existencia de un sistema de turnos aparentemente irregular en el Hospital Barros Luco, conocido como el quinto turno.
Un oficio de la Subsecretaría de Salud, mediante el cual responde a otro oficio de esta comisión relativo a criterios y reglamentos que determinan una eventual incapacidad laboral. Luego nos saltamos los oficios relativos a presupuestos y pasamos a una solicitud de la diputada Marta Bravo a fin de que la comisión reciba por vía telemática a la señora Daniela Padilla Yanqués, quien ofrece realizar una exposición sobre el proyecto de ley que optimiza el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnóstico de Tratamientos de Alto Costo y modifica la ley que crea un sistema de protección financiera para diagnóstico y tratamiento de alto costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Rigarte Soto, boletines 17.567 y 15.047 refundidos, proyecto que está en tabla en la sesión de hoy. Una propuesta del diputado Agustín Romero, en el mismo orden, de invitar a la economista de la salud, señora Daniela Zug, al director de Senavast, señor Jaime Espina, al director de FONASA, señor Camilo Cid, y a la directora de presupuesto, señora Javiera Martínez, para participar en el debate general del proyecto de ley ya mencionado. Una solicitud también de la diputada Carla Morales para que esta comisión reciba en audiencia al señor Mario Cornejo para exponer sobre atención oncológica en el Hospital de Santa Cruz. Una solicitud de audiencia recibida mediante ley del lobby por la diputada Marta Bravo, presentada por la Fundación José Galazo, mediante la cual solicitan reunión con estudiantes de ACETOCH, la Asociación de Estudiantes de Terapia Ocupacional de Chile, y la Fundación José Galazo, relativa al boletín 16.428, proyecto de ley que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de la educación superior y protege los derechos de los estudiantes que requieren cuidados específicos en salud mental. Una solicitud de audiencia también mediante ley de lobby del diputado, recibida por el diputado Daniel Dilayú, por parte del señor Santiago Berg Bilbao, para presentar a Roche, laboratorio innovador y uno de los principales proveedores de Senavast, con que busca plantear antecedentes y desafíos sobre la ley Rigarte Soto, o el proyecto de ley Rigarte Soto, en el contexto de la discusión del proyecto de ley actualmente en tramitación. Un oficio de la alcaldesa de la ilustre municipalidad de Lebu, señora Marcela Tiznado Fernández, mediante el cual solicita urgencia en la resolución del financiamiento per cápita en salud para el presupuesto del año 2026. Un correo nuevamente de la Fundación Dr. Avicena, mediante el cual reitera una solicitud de urgente intervención estatal para detener lo que cataloga de vulneraciones hacia los estudiantes de pregrado y posgrado de especialidades médicas. Un correo de la Corporación Transparencia Ñuble, mediante el cual adjunta un oficio de Contraloría General de la República, en que manifiesta la disconformidad a la respuesta de esta entidad sobre los criterios dispares en fiscalización de aniversarios de servicios de salud de Ñuble y O'Higgins. El correo de un particular, el señor Jaime Edelstein, sobre respuesta del gobierno federal a la doctora Christiane Baum, miembro del Bundestag y miembro de la Comisión de Salud, alemana entiendo, en relación al análisis de persistencia de la proteína Spike en sangre y plasma. Un correo de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes Unidos por los Pacientes, no sé si está bien el nombre, mediante el cual, creo que no está bien, es Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, mediante el cual solicitan audiencia para participar en la discusión del proyecto de ley Rigarte Soto, a la que se accedió, por supuesto. Carta de la Fundación, nuevamente, doctora Avicena, esto es copia de la carta dirigida a la Contraloría General de la República, mediante el cual denuncia suicidios, acoso y maltrato en las instituciones de educación superior. El correo de un particular, señor Carlos Silva Villagra, mediante el cual expone las barreras de acceso en salud FONASA, problema que nace desde la obligatoriedad de una orden médica para el acceso a abonos de interconsulta de fonoaudiología. El correo de un particular, señor Mario Cornejo, hijo de paciente oncológico atendido en el Hospital de Santa Cruz, representante de la Junta de Vecinos Quebrada de Yaquil, Santa Cruz, en el que solicita la fiscalización y refuerzo de la atención GES a pacientes oncológicos en el Hospital de Santa Cruz. Correo de la vicepresidenta de FEMPOF Chile, Enfermedades Raras, señora Jessica Cubillos, mediante la cual confirma su asistencia a la sesión de hoy.
está por vía telemática, gracias. El correo de un particular, señor Octavio Rojas, de la comuna de La Granja, en que reitera sus quejas por la mala salud pública en Chile y las constantes listas de espera. Otro correo de la Fundación Doctora Avicena, mediante el cual reitera nuevamente a esta comisión el caso de la doctora Cristel Sarmiento, médico cirujano becada de posgrado de anestesiología y reanimación en la Universidad Católica del Maule, la cual se encuentra en una situación de violencia académica y de género por ser la única becada mujer y extranjera. Un nuevo correo del señor Jaime Edelstein, mediante el cual se refiere en este caso a artículos de reciente publicación, uno de ellos en Japón y otro de un equipo internacional de médicos e investigadores, que convergen en la conclusión de que, comillas, las inyecciones de ARNM modificado para el tratamiento del COVID-19 son inseguras, ineficaces, están contaminadas y violan el derecho internacional, cierre de comillas. Una solicitud de audiencia del director gerente del Sanatorio Marítimo San Juan de Dios de la comuna de Viña del Mar, a fin de exponer la situación de vulnerabilidad que afecta a los niños atendidos en ese sanatorio. Una carta de la Organización de Pacientes En Tu Piel y de la Fundación Creciendo con Alergias, a fin de solicitar apoyo a la petición ciudadana de incluir la dermatitis atópica severa en la ley Ricarte Soto e incluir en la revisión de las tecnologías propuestas para su tratamiento a las que actualmente se encuentran disponibles en el país y han sido excluidas de esa lista. Un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Pérez, doña Marlene, Bravo, doña Marta, Cid y Cordero, y de los diputados señores Celis, Coloma, Cornejo, Mateson, Rosas y Zulantay, que modifica el Código Sanitario en materia de rotulación y etiquetado del recurso Jurel, corresponde al boletín 17.800. Un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Medina, Muñoz y Baice, y de los diputados señores González, Don Mauro, Joanet, Mateson, Romero, Don Leonidas, Chalper y Schubert, que prohíbe y sanciona intervenciones quirúrgicas u hormonales para cambio de sexo en personas menores de 18 años de edad. Corresponde al boletín 17.798-11. Un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa sobre la actualización de las garantías explícitas en salud, GES, considerando las 3 nuevas garantías anunciadas y las 10 canastas que se actualizarán, en particular la incorporación del monitor de glicemia. Un oficio de la señora ministra de Obras Públicas, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa sobre la concesionaria que está construyendo el Hospital de la Unión en Río Bueno, Los Lagos y Puerto Varas. La derivación de la solicitud de una audiencia mediante ley de lobby de la diputada Marta Bravo a fin de recibir a la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile para presentar un segundo informe del estudio de caracterización del gasto público en salud como potencial insumo para la agenda legislativa de salud y para la discusión de la ley de presupuesto del año 2026, así como presentar observaciones al proyecto de ley que busca optimizar el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y modificar la ley Ricarte Soto, boletín 17.567-11, y una solicitud de audiencia del director del Instituto Milenio para la investigación en depresión y personalidad, a fin de ser considerados para exponer en el marco de la discusión del proyecto de ley integral de salud mental. Y finalmente una nota que informa el pareo acordado para la sesión de hoy entre la diputada Cariola y el diputado Andrés Celis. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. ¿Alguna observación de la cuenta? Diputado Palma. Los colegas y las colegas. Presidente, en varias oportunidades se menciona ahí la Fundación Avicena, se menciona José Galazo y se menciona un tema que nosotros hemos levantado en esta y en otras comisiones de educación también ha sido tratado reiteradamente, el tema del acoso de estudiantes en contextos académicos de nivel superior. Se está cumpliendo en estos días, presidente, un año de la lamentable pérdida de un colega, el doctor Pablo Leiva, en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio,
que finalmente terminó con su vida producto del acoso. En el hospital que dio origen a la ley Karim, presidente, no hace nada. En el mes de junio hubo una denuncia, dice textual: acoso, burlas, humillaciones. Está ahí un nuevo escándalo en el hospital de Chillán. Entonces, este tema se ha hecho costumbre hoy día y se ha legitimado y validado el acoso estudiantil. Y es particularmente doloroso cuando se trata de contextos de estudiantes de carreras de la salud que sabemos que están inspiradas por un fuerte espíritu altruista. Entonces, presidente, me parece del todo importante y significativo que en la cuenta se haya leído varias veces y se menciona la Fundación José Galazo. Recordar a la comisión que nace justamente de José Galazo, estudiante de cuarto año de medicina, que se suicida en 2021 en el mismo servicio de Valparaíso San Antonio. Sabemos del suicidio de un estudiante de tecnología médica en el sur, de un estudiante de Derecho en la Universidad de Andrés Bello hace algunos meses. Realmente esta es una escalada que no ha parado, presidente, y yo le pediría a la luz del acta que pudiera usted tener en consideración. Mañana viene la Comisión de Derechos Humanos expresa solicitud del que habla el subsecretario de Educación Superior a darnos explicación. Yo le quiero comentar, presidente, Pablo Leiva murió hace un año. Todavía el Servicio Médico Legal no entrega el informe toxicológico. Y desfachatadamente en algún minuto la institucionalidad dio a entender que su conducta de autoinmolación habría tenido que ver por sustancias que habría ingerido, lo cual es absolutamente reñido con la realidad. Entonces, presidente, le quería pedir que tuviera bien recabar el acuerdo de esta comisión para que en algún minuto pueda también el subsecretario u otra autoridad del caso venir a esta comisión a explicarnos cómo el Ejecutivo piensa abordar estos casos, porque realmente es algo muy grave. Sí, yo sé. De hecho, yo estuve, como dice la diputada Molina, estuve en la superintendencia con la madre de José Galazo. El padre de Pablo es una familia que está devastada, presidente, así que creo que no es menor. Disculpe que lo haya tocado acá, pero creo que es atingente a la cuenta. Así que, por favor, si pudiera esta comisión y tuviera bien recibir a las autoridades del caso para que nos expliquen qué vamos a hacer con el acoso de los estudiantes de nivel superior, sobre todo en las carreras de salud. Muchas gracias. Sobre el punto, diputada Molina. Muchas gracias, señor presidente. Sí, la verdad que es un tema bastante complejo, porque me tocó a mí, como decana de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de Santiago, tener que ver con muchos casos. Entonces, hay un tema, hay un vacío, porque los servicios de salud no son de la universidad. Los estudiantes son usuarios de un servicio de salud. Entonces, cuando hay un acoso, cuando hay un problema, entonces la universidad toma el caso, psicólogo, lo que sea, pero no puede hacer nada en el sistema, en el servicio de salud, a no ser que el acosador sea funcionario de la universidad. ¿Ah? Entonces, ahí hay un vacío. Yo creo que, no sé si luego o lo antes posible, podríamos convocar a la SOFAMES, por ejemplo, que son la Asociación de Facultades de Medicina de todo el país. ¿Ah? Yo sé que esto no es solo de los estudiantes de medicina, pero para ver cómo están abordando esto, ¿ah? Porque en general no son solamente los médicos los acosados, por supuesto que no, son la mayoría de las carreras de salud, pero se da esa cosa, es como las prácticas de los ingenieros que van a la fábrica tal cual a hacer su práctica, pero la universidad no tiene nada que ver con la empresa, entonces lo que pase ahí no puede meterse, es súper complejo. Entonces creo que hay que agarrarlo bien por el lado de lo más macro. Doctor Palma, sí. No, muy brevemente en relación a lo que dice la colega, la diputada Molina. Una de las cosas que aducen las universidades es que son autónomas. Este es un legado que quedó de la dictadura en el artículo 4 de la Constitución y hoy día los jóvenes tienen que estar pagando las penas del infierno porque las universidades aducen que son autónomas y por lo tanto hacen lo que quieren decir con eso, que hacen lo que quieren. Y por otra parte no son tan autónomas porque ya sabemos lo que pasó a propósito del escándalo de los sueldos que hubo en la San Sebastián, que sí reciben plata del Estado. 38.000 millones reciben al año. Entonces, en una sola universidad. Vamos a... sobre el punto, doctora. Personas tenían sintomatología previa porque hay un cuadro en la psiquiatría que se llama delirio sensitivo de autorreferencia
en que se muestra un estudio hecho por los alemanes, en el sentido que yo no, porque yo tengo cuero chancho, no de cordero, personas que nacen con una hipersensibilidad al comentario. Yo estudié en la Católica el año 61, donde era el medioevo, pero yo me sé defender y bueno, por eso nunca me ponían muy buenas notas, pero lo que quiero decir es que a lo mejor habrá que poner en la evaluación de los futuros colegas una evaluación psiquiátrica, dejando la hipocresía chilena fuera. De salud mental no, porque si tuviera salud mental no estaríamos hablando de patología, ¿no es cierto? Entonces que se le haga una evaluación porque es como una especie de epidemia. Es una de las características del siglo XXI, porque los que nacieron en el siglo XXI tienen zapatos, comen, tienen motos, tienen patines, tienen celulares de 700 lucas, entonces son demasiado frágiles. En serio, o sea, yo no quiero ser pesada en el sentido, a mí me parece terrible que una persona se suicide, pero entonces tenemos que anticiparnos a los hechos y hacer, a lo mejor incluir una evaluación seria del perfil psiquiátrico o psicopatológico de los aspirantes a ser médicos. Gracias. Gracias, doctora Cordero. ¿Hay acuerdo para gestionar en algún momento con redes asistenciales una reunión o una sesión para tratar este tema? ¿De acuerdo? ¿Sí? Acordado. La diputada Anita. Sobre puntos varios. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, hace mucho tiempo que mi colega de la misma región, el presidente de la comisión, me dice Anita. Bueno, vengo a exponer una situación complicada de la cual me enteré y he tomado conocimiento por parte del Sindicato Nacional de Fundación Las Rosas, Hugo Astudillo Cornejo, en que me expusieron una situación que puede afectar gravemente a los establecimientos de larga estadía de adultos mayores, no solo a los de Fundación Las Rosas, sino que en general. El decreto 14 de 2010 del Ministerio de Salud que regula estos establecimientos fue reemplazado por el decreto 20, el cual ha tenido diversas modificaciones. Una de ellas contenía en el decreto 6, que comenzará a regir en octubre de este año, y se introducen cambios en la proporción de cuidadores por residentes. Y un ejemplo de ello es que en el artículo 15 se señala que se exigirá un cuidador cada 8 residentes durante el día y uno cada 12 durante la noche, en circunstancias que la normativa actual establece un cuidador por cada 7 residentes. Esta modificación no solo aumenta la carga de trabajo de los cuidadores y la afectación también de su salud física y mental, sino que también pone en riesgo la calidad de la atención, especialmente considerando que muchos residentes presentan severas dificultades de movilidad y requieren acompañamiento constante. Y además de esto, señor presidente y colegas, se presenta la situación en que ahora la mayor parte de los residentes, y lo hemos evidenciado también en conversaciones con otros ELIAM, etcétera, hay muchas personas mayores que ya tienen Alzheimer, demencia senil, y eso también ya implica no solo cuidados, sino que muchos ELIAM se están convirtiendo también en como hospitales para personas mayores, y que no cuentan los cuidadores con la capacitación necesaria para enfrentar esta situación. Y bueno, el sindicato también me solicitó hacerles llegar una carta que a su vez ellos solicitan venir a exponer su situación directamente, ya que ellos desde la experiencia diaria pueden aportar una mirada imprescindible a esta situación. Y bueno, y una reflexión de recordar que estamos avanzando hacia la construcción de un sistema nacional de cuidados, y en ese marco resulta fundamental reconocer y valorar la labor de quienes cuidan, no solo quienes cuidan por amor, en forma desinteresada, sino que también los cuidadores remunerados que tienen el mismo valor, y escuchar la voz de los trabajadores de los ELIAM, en este caso del sindicato de Fundación Las Rosas, que representa a sus trabajadores,
ya que no es solo un acto de justicia, sino que también una condición necesaria para garantizar los cuidados dignos y de calidad a nuestras personas mayores. Así que reitero la solicitud, señor presidente, de que puedan ser invitados el sindicato de Fundación Las Rosas para que expongan esta situación que es compleja y preocupante. Gracias. Gracias, diputada. Se va a enviar el oficio solicitado por usted. ¿Hay acuerdo, verdad? Sí. Acordado. No, pero pido un oficio para... solo invitación. Ya. Vamos a planificar una invitación para este caso. ¿Diputada Gasmuri? No, diputada Bravo y después diputada Gasmuri. Muchas gracias, presidente. Yo solo quiero reiterar los agradecimientos porque esta semana por fin la Comisión de Salud estará sesionando en mi región de Ñuble. Agradecer, por supuesto, su disposición, la disposición de todos los integrantes, también de la Municipalidad de San Carlos que nos va a recibir ahí para sesionar. Y recordarles que los temas que vamos a ver también son muy importantes no solo para la región, sino que ojalá para que sean pilotos y puedan replicarse a nivel del país, como poder contar con una urgencia geriátrica, una unidad geriátrica ambulatoria para la atención de los adultos mayores. Recordemos que en los hospitales del país existen urgencias pediátricas, odontológicas, ginecológicas y del adulto, pero no está separada del adulto mayor, considerando que la población va envejeciendo, la tasa de natalidad va bajando y las particularidades también que tiene la atención del adulto mayor. Así que ese es uno de los proyectos que espero que veamos en esta comisión, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Bravo. Ahora sí, muchas gracias, presidente. Los saludo a todas, a quienes nos acompañan hoy día. Y voy a hacer un esfuerzo de síntesis. Traía 7 puntos varios, pero voy a avanzar con 3 nomás. En consideración, los otros 4 los dejo para la próxima sesión, presidente, ¿ya? A través de nuestra oficina parlamentaria tomamos contacto con funcionarios de la unidad de hospitalización domiciliaria del Hospital Dr. Sotero del Río, que desempeñan labor en un sistema de turnos 2x2 sin noche, conocido como cuarto turno modificado. Este consiste en 2 jornadas de 12 horas continuas, seguida con 2 días libres, ¿cierto?, con horarios de 8 a 20 o de 10 a 22 horas. El sistema permite cubrir la atención de más de 400 pacientes hospitalizados en domicilio durante todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos. El problema, ¿cuál es? Es que el turno no está reconocido en el Estatuto Administrativo, en la Ley 18.834, ni en otras leyes. El hospital había compensado esta situación mediante un agregado remuneracional que era de un 20 o 25% sobre el sueldo base, calculando sobre horas diurnas, extra y festivas. No obstante, la Contraloría General de la República, mediante resoluciones la 113.537 y 125.502 del 2025, determinaron que el turno debe reconocerse formalmente y que al no incluir jornada nocturna no corresponde a la asignación de turno. Como consecuencia, los funcionarios solo reciben sueldo base, perdiendo entre un 20 y un 25% de sus ingresos. En caso de licencias médicas, permisos o feriados, se reconocen únicamente 8 o 9 horas diurnas, no las 12 horas efectivamente trabajadas, lo que afecta aún más la remuneración. Son 190 funcionarios aproximadamente, presidente, los que están afectados solo en el Sotero del Río, con impacto probable en otras unidades de otros hospitales públicos a nivel nacional. Por lo tanto, lo que solicito es que se oficie al Ministerio de Salud para que tenga bien validar e incorporar el turno 2x2 sin noche al Estatuto Administrativo y normativas correspondientes a través de un proyecto de ley que establezcan además una asignación proporcional de turno diferenciada de quienes realizan nocturnos por pero justa y acorde al régimen laboral especial. Sabemos que esta es una situación compleja, pero tenemos que buscar una solución cuando efectivamente son ellos los que están cubriendo esta situación. En segundo lugar, presidente, la asociación FENATS, Eloísa Díaz, a través de nuestra oficina parlamentaria, ha denunciado irregularidades en la gestión de la Subdirección de Gestión del Cuidado del hospital, específicamente por el traslado del área de toma de muestras desde el hospital hacia el CRS debido a las obras de climatización. El problema acá es que la nueva dependencia no cumple con condiciones mínimas de infraestructura, equipamiento ni organización, y los mismos funcionarios deben realizar labores de traslado y montaje de equipos antes de atender a los usuarios, lo que vulnera derechos laborales y afecta la calidad de atención. La decisión carece de planificación adecuada, comprometiendo la seguridad de los trabajadores y pacientes. Por tanto, lo que solicitan es implementar medidas inmediatas que garanticen condiciones adecuadas para la atención en la toma de muestras. Por ello, solicito que se oficie a la dirección del Hospital Eloísa Díaz a fin de que se tomen conocimiento de esta solicitud y puedan
tomar las providencias necesarias. Y con esto termino, tercer punto, los otros 4 para la próxima sesión. Mi equipo parlamentario se reunió con APRUS del Hospital Padre Hurtado, quienes nuevamente, este es un tema que también ya conocemos bien, hacen presente una serie de irregularidades respecto a la planilla suplementaria que se les aplicó cuando pasaron a ser hospital, de ser hospital experimental a ser parte de la red pública por intermedio del Servicio de Salud. En resumen, se nos informa que en mayo de 2024 el Ministerio de Salud les habló sobre un posible proyecto para resarcir situaciones donde la gente quedó en desventaja en sus remuneraciones, pero desde entonces no han tenido otra reunión y no se les mostró el proyecto en sí. El desmedro a los trabajadores está acreditado por la Contraloría General de la República desde el año 2023. No obstante, la misma auditoría expuso además que existieron pagos incorrectos de bono, horas extra, solicitando a los funcionarios, que en su mayoría son los mismos afectados por la planilla suplementaria, que deban pagar en cuota. Solo 400 de los 1.064 funcionarios afectados aceptaron representación por el servicio y los otros 600 deben enviar una nómina directamente a la Contraloría para proceder con el pago de las cuotas, cantidades de dinero importantes. En resumidas cuentas, presidente, hay materias serias aquí que resolver y si es a través de una ley o de otro instrumento, no es eso lo que importa. Lo importante es que se pueda zanjar esto ya, que es una situación que se viene arrastrando. Y por favor, por lo tanto, solicito que se oficie al Ministerio para que dé cuenta de esta situación en conjunto con el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Gracias, presidente. Gracias, diputada Anita María Gasmuri. ¿Se acuerda? ¿Hay acuerdo para enviar los oficios? Sí, acordado. El doctor Lilayú, desde Osorno. Perdón. El diputado Bernales, desde Los Lagos. Ay, sí, presidente, economía estamos votando, entonces le agradezco mucho que me dé la palabra. Yo quisiera oficiar también al Ministerio de Salud por un problema que estamos teniendo, entiendo, no solo en la región de Los Lagos, sino que en todo Chile. A mí en lo particular me etiquetó una mamá de Puerto Montt, de mi región, por la falta de stock de una leche en polvo, que es la Neocate LCP. Entiendo que aquí hay un problema a nivel nacional. Esto es una leche que está destinada a lactantes y niños con alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces es un tarro que además de leche que si uno lo compra particular cuesta 60.000 pesos. Entonces entiendo que hay que ver stock. Esto no ocurre solo en mi región. Yo he hablado con autoridades a nivel nacional y efectivamente lo hay y quiero saber cuál va a ser la solución que se le van a dar acá a estas mamás. Entiendo que se está dosificando lo que hay hoy día de stock, pero no hay importación, hay un problema de la importación de este producto que es importante para muchos de nuestros niños, entonces pido oficial respecto a eso. Y lo segundo y final, en Castro, el CEFAM René Tapia, está hoy día el proyecto listo y falta financiamiento para este año. Necesitamos financiamiento para este año, por lo tanto necesito que también se oficie al ministro de Hacienda y a la ministra de Salud. ¿Por qué? Porque si no parte esta obra este año, hay que hacer todo el proyecto de nuevo, porque vence efectivamente todo el proyecto que se realizó. Por lo tanto, si no partimos ahora, el proyecto se va a atrasar 6 años. Y eso es muy grave. Ya hemos hablado en esta comisión los temas de problemas de salud que tenemos en Chiloé con los especialistas para este proyecto. Un CEFAM que tiene usuarios 30.000 personas, es relevante que pueda avanzar. Y no que por temas administrativos vayamos a esperar otros 6 años a que esto se haga realidad. Hay que empezar todo de nuevo. Es decir, si no financiamos ahora, hay que partir de cero. Y eso sí que sería una gran tragedia también, una nueva tragedia para la salud de Chiloé. Gracias, presidente. Muy amable. Le pido los 2 oficios, por favor. Vamos a redactar los 2 oficios. Hay acuerdo, ¿verdad? Sí, hay acuerdo. Acordado. Sobre el punto me había pedido la palabra la doctora Molina primero y después. Que tuve con mamás que me escribieron sobre esta ausencia de esta leche, que es una leche para niños que tienen problemas con la lactosa y con otras sustancias aminoácidicas. Y la subsecretaria me contestó y me dijo que tenían solo un proveedor porque la tienen que importar y el proveedor distribuye, Senabas distribuye lo que el proveedor le da y sin contar previo aviso, el proveedor dejó de cumplir. Entonces lo que hizo el ministerio fue cambiar de proveedor inmediatamente. Y me aseguró la subsecretaria, por eso que te quería decir que me aseguró que ya estaban sin niños que no tuvieran la leche para tomar. Ahora es verdad que deben estar dosificando
de a poco porque no da para dejar todo el stock típico, pero me dijo que ya estaba regularizado y se irá actualizando la información a través de los canales oficiales, reafirma el compromiso de la población, me dijo que ya estaba empezando, o sea, ya se hicieron cargo del tema, por lo tanto esperemos que la gestión sea lo suficientemente buena como para que no se genere realmente falta de esa leche a los niños, niñas, porque es fundamental. Entonces, pero aquí tengo la respuesta, te la mando después. Gracias, presidente. Sí, sobre el punto, bueno, hemos estado todos preocupados por este quiebre de stock. Oficiamos también desde mi oficina parlamentaria. Me alegro mucho que lo que nos cuenta la diputada Molina, de que está en curso de solucionarse, pero el problema de acá, que esto lo hemos visto antes, y tiene que ver con que se trabaja con un solo proveedor. Entonces, cuando hay un quiebre de stock, y este es un tema con Senabas que lo hemos visto, y que no es primera vez, y esto que yo creo que es muy importante avanzar, a que no podemos quedar con estas capturas. Incluso si cuando nos remontamos a lo que pasó con la burcordelia, con la bacteria, acuérdense que también tenía que ver con esto, con que todo se licita a un solo gran proveedor y entonces en caso de quiebre de stock o de una contaminación, por ejemplo, nos quedamos sin suministro. Entonces yo creo que esto es más profundo. Me alegro que se solucione rápidamente esta situación, pero insisto en la necesidad de avanzar en este sentido, de que los proveedores siempre tienen que ser diversos para justamente prever este tipo de situaciones. Muchas gracias, presidente. Doctora Cordero, quería... Ya. Bueno, agradecer la opinión de nuestra pediatra acá, la doctora Molina, y de Anita María, la preocupación. Es un tema complejo este tipo de beneficios que tenemos en Chile, y que hay que pensar que somos el único país de Latinoamérica casi que tiene este beneficio. Ojo, pero por eso también los proveedores de esta leche no son muchos a nivel mundial. Así que tiene sus complejidades. Yo que estaba al otro lado dirigiendo centros asistenciales, es complejo mantener varios proveedores de productos que son escasos. Doctor Leila Yu, desde Osorno. Sí, gracias, presidente. Yo quiero poner una situación grave que está pasando en el hospital de Fresia. Yo les quiero decir, Fresia es una ciudad de 12.000 habitantes, ¿cierto? Y hay 160 funcionarios que trabajan en este hospital. Y les quiero decir que hace 4 meses, el 3 de abril del 2025, o sea, 4 meses, asumió la dirección de ese hospital la señora Daniela Vargas, y la verdad es que en 4 meses se ha generado un clima de maltrato, hostigamiento hacia todos los funcionarios que yo no había visto nunca, afectando directamente el ambiente laboral y también los usuarios. Yo les quiero decir que en 4 meses ya hay 2 funcionarios con licencia médica, denuncias formales de maltrato laboral, 20 situaciones de violencia que han afectado a cerca de 30 funcionarios. Son decenas de trabajadores que a veces se sienten amedrentados, y estos son los que denunciaron directamente a esta directora nueva. Y también se suma un hecho aún más grave que no lo había visto nunca tampoco. La propia directora, ¿cierto?, a través de un grupo de WhatsApp institucional, puso fotos, denunció el supuesto robo de medicamentos e insumos del hospital, asegurando que ella misma lo habría visto en redes sociales y de alguna manera deja rebotando que podría haber sido funcionario. Es decir, una directora publica en una red social robo de medicamentos, yo eso lo vi, y no presentó ninguna denuncia formal, etcétera, y la verdad es que con eso dejó bajo sospecha la probidad de muchos funcionarios. Y claramente esto ya ha alterado todo lo que es la comunidad de Fresia, el trabajo de ese hospital. Todos queremos, y los que trabajamos en salud, los funcionarios de salud merecen todo el respeto, un trato digno, ¿cierto?, un ambiente laboral sano, y los vecinos también merecen un hospital que esté tranquilo. Les quiero decir que este hospital no tenía ningún problema hasta que llegó esa directora hace 4 meses. Y esto lo expusieron todos los dirigentes de la salud del hospital. Carolina Roja, presidenta de la Regional FENAT Histórica, Verónica Soto, secretaria regional FENAT Histórica, Felipe Chuertes,
la unitaria de Fresia, Francisco Oyarzún, FENAL Histórica de Fresia, y Pilar Aguilera, FENAL Histórica de Fresia. Es decir, todo el conglomerado de FENAT habido por haber que existen los hospitales, conversaron conmigo y la verdad que esto ya es insostenible. Yo por eso que solicito a esta comisión poder oficiarle a la ministra de Salud exponer este problema. El subsecretario de Red Asistencial en este momento yo creo que está todo el hospital mirando qué es lo que va a pasar acá. A la directora del Servicio de Salud Yanquihue y a la CRM de Salud. Ellas han reclamado, pero ha quedado en nada. En 4 meses ha subido todo esto. Y porque se adopten todas las medidas inmediatas que se tienen que hacer. Yo creo que lo que merece, cuando un directivo, hay dos posibilidades, o los 160 funcionarios están mal, o una funcionaria que es una directora momentánea que fue nombrada está mal. Yo creo que, yo personalmente no lo he visto nunca, creo que en este momento hay que sugerir, o yo por lo menos, el alejamiento de la actual directora del Hospital de Fresia. Eso es que bien, todos los funcionarios, ellos ya hicieron ya una manifestación en la ciudad, pero yo creo que lo lógico es que nosotros tenemos conciencia, es un hospital completo, de una ciudad completa, que en este momento está siendo maltratada por una directora, una funcionaria que llegó no sé dónde. Y yo solicito que a través de la Comisión de Salud se oficie a la ministra de Salud, al subsecretario de Redes, a la CRM de Salud y evidentemente también a la directora del Servicio de Salud de Puerto Montt, de Rononcaví. ¿Hay acuerdo para enviar un oficio en ese sentido? Que es importante, es muy importante que los directivos primero tengan experiencia, tengan tacto, funcionen de acuerdo a los protocolos que los directivos, digo, de los hospitales, sobre todo los hospitales menores que les toca trabajar con una comunidad muy cercana. Entonces, es raro que en 4 meses una persona logre aunar todos en contra de sí, así que obviamente tiene que hacer una investigación ahí. La directora de Rononcaví, sobre todo. Vamos a enviar el oficio, entonces, acordado. ¿Me toca? Muchas gracias, presidente. Llevamos 8 meses del año y en la Ley de Presupuesto de la Nación para este año 2025 se aprobaron los recursos para la adquisición de los terrenos para el nuevo Hospital Carlos Van Buren, para avanzar en este emblemático proyecto de uno de los centros asistenciales más postergados de Chile y que es centro de referencia neuroquirúrgica de varias regiones de la zona norte de nuestro país. También es centro de referencia en quimioterapia de la región de Valparaíso completa y centro de referencia de radioterapia tanto para la región de Valparaíso como de Coquimbo. A pesar de contar con los recursos vía ley de presupuesto que logramos en la discusión presupuestaria del año 2024 para este año 2025, los avances que hemos visto son pocos, por no decir nada. Y lamentablemente ya estamos a puertas de iniciar una nueva discusión presupuestaria en la cual vamos a tener nuevamente que pelear para que los recursos para este emblemático proyecto se mantengan de forma de arrastre, presupuesto de arrastre. Y yo quiero lamentar, partiendo, que lleguemos a esta altura del año sin haber avances concretos, pero también en segundo lugar, presidente, le quisiera pedir oficiar a la ministra de Salud, por supuesto, al subsecretario de Redes Asistenciales, así como a la directora subrogante del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, a fin de que nos informe, en primer lugar, el estado de adquisición de los terrenos para el proyecto de reposición del Hospital Carlos Van Buren, particularmente esto, y en segundo lugar para solicitar se agilice esta adquisición en miras de poder avanzar en este emblemático proyecto. Me atrevo a decir que probablemente uno de los hospitales más postergados de Chile, que se cayó el año 2022, la central de alimentación, el techo, recordemos, el año pasado se cayó el techo del centro regulador del SAMU, del Servicio de Salud, que hace un par de meses se cortó el agua de toda la torre médica
por cerca de 9 a 10 horas por la antigüedad de aquella infraestructura, que hay un proyecto hace cerca de más de 10 años para ampliar el hospital en 44 camas que no se pudo concretar porque la losa donde se iban a construir no resistía ese peso. Entonces una infraestructura que claramente no da para más. Podría estar hablando todo el día de las distintas falencias en infraestructura que tiene, pero sin lugar a duda hoy día necesitamos que tanto el Ministerio como la Subsecretaría, así como el Servicio de Salud, concrete aquel camino que se ha trazado en la Comisión de Búsqueda de Terreno, que justamente fue llevada a cabo por distintas instancias, entre ellas el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio en representación del Ministerio de Salud. Ese oficio, presidente. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo para enviarme ese oficio? Acordado. Seguimos con la diputada Ahumada, después el diputado Rey y después el diputado Palma. Diputada Ahumada. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los presentes e invitados a la comisión. También voy a tratar de ser un poco rápida con esto. Quiero comenzar para solicitar un oficio a la ministra y también al subsecretario, o sea, a la subsecretaría. Respecto de una carta que me hace llegar María José Gallardo, representante de la comuna de Mejillones de la organización Fundación Dignidad, Libertad e Igualdad, quien hace saber su preocupación respecto del hospital comunitario de Mejillones. Además, reclama, ya que la ministra estuvo en nuestra región y no visitó a las comunas, en particular la comuna de Mejillones. Primero, problemas de seguridad. Dice, nuestros funcionarios han debido enfrentar robos, maltratos y amenazas de muerte por parte de usuarios en estado de descompensación. Capacidad insuficiente, infraestructura deficiente. Ante la falta de espacios, se han debido instalar comedores facilitando por el sector privado para la atención de pacientes, contenedores, perdón. Riesgo de desastre. El hospital se encuentra dentro de la cota 30 en zona de riesgo de inundación. Este hospital lleva más de 50 años de servicio a la comunidad, por lo cual es urgente. Nosotros, y bueno, en particular ella, María José, quien representa a los vecinos de la comuna de Mejillones, ha estado siempre presente y solicitando que no se olviden las comunas. Y esta es una comuna en particular que queda cerca de Antofagasta, por lo cual hay un traslado permanente de pacientes, pero un abandono real. Así es que hacer un llamado para que se busquen las instancias, pero más bien dejar las palabras y hacer algo concreto por la región y por sobre todo en la comuna de Mejillones y del hospital comunitario. Eso en primer lugar, presidente. Por otro, es una solicitud respecto del hospital de Antofagasta. Nosotros tenemos el hospital que se hace cargo de la macro zona norte y atiende además a toda la región. Sin embargo, durante la pandemia, el ex hospital de Antofagasta estuvo funcionando. El año 2022 se dijo que este ex hospital, digamos, que estaba en funcionamiento, iba a poder sumarse a la red para apoyar el servicio. Nosotros tenemos un servicio ya colapsado en la región, todo el mundo lo sabe, la comisión investigadora también estuvo presente por listas de espera, por lo cual esto se corroboró. Y sin embargo, hasta el día de hoy esto no se concreta. Hay proyectos, hay conversaciones, hay intenciones, pero en definitiva nada concreto. Y hoy tenemos colapso del hospital por un tema de infraestructura. Entonces esto es grave y es urgente, puesto que nos siguen cargando la mano con hacernos cargo de solucionar el problema de salud de la macrozona norte. Por lo cual también oficial para dar una respuesta concreta y efectivamente se cumpla la palabra y este hospital clínico sea parte del sistema y pueda ayudar a descomprimir la crisis de salud que tenemos en la región. Por último, algo que está ocurriendo que tiene que ver con traumatología en la región de Antofagasta. En el hospital tenemos pacientes que están hospitalizados y que están a la espera de la licitación del servicio de traumatología y lamentablemente están ocupando camas, no están siendo atendidos, 3 semanas, un mes hospitalizados. ¿Para qué? Esas camas podrían estar siendo utilizadas realmente para prestar servicio. Esa mamá podría estar con sus hijos esperando que el servicio, en definitivo, pueda ser realizado. Por lo cual acá hay una afectación en temas de salud mental, en temas de salud físico, de la infraestructura y de los requerimientos que tenemos como servicio de salud en Antofagasta.
Quiero reiterar que hay una crisis de salud en nuestra región y una sobreexigencia a un hospital que está colapsado y que informes han dicho que está al borde del colapso. Se han hecho intervenciones en un hospital concesionado que tiene de los 18 servicios, tiene 14 concesionados, por lo cual es nefasto cómo está funcionando. Se han tratado de hacer mejoras y además nos enteramos que Salud no va a entregar los recursos necesarios para poder liberar algunos servicios que están concesionados y así entregar una mayor atención a los pacientes. Presidente, usted comprenderá la situación y espero se tome acuerdo y podamos, ¿cierto?, oficiar y dar respuesta a los vecinos. Muchas gracias. Gracias, diputada Joana Ahumada. El primer oficio, ¿hay acuerdo para oficiar al Ministerio de Salud sobre la necesidad de reponer el Hospital Comunitario Mejillones? ¿Sí? 50 años ya, está bueno ya, ¿no? Respecto del segundo oficio, entiendo que ahí el que era ex hospital, que se trasladó al hospital nuevo, quedó como un hospital clínico, pero no se ha hecho un mecanismo en que le dé sustentabilidad. Y ahí tienen que estar el gobierno regional, la universidad que tomó el terreno, el establecimiento, digamos, y el servicio de salud. Vamos a oficiar en ese sentido para que el ministerio tome cartas en el asunto, porque en el fondo lo que sí necesita Antofagasta es aumentar su acceso a salud. Y ese es un instrumento por el cual puede aumentarlo teniendo una infraestructura y un hospital clínico. Ya, vamos a hacer un acuerdo por ese oficio. Y el tercero es en relación a los pacientes que están hospitalizados traumatológicos sin operarse. Ese es un tema que se repite en varios hospitales en varias regiones. Y ahí la responsabilidad son de los gestores del área quirúrgica, porque en el fondo una cama no puede estar ocupada por un paciente que está en espera. Eso no se entiende, y ahí hay gestión clínica, gestión de pabellones que hay que realizar. Así que ahí deberíamos hacer un oficio a la DIGERA, a la evaluación de producción quirúrgica de los servicios de salud en relación a esto. Así que vamos a hacer un oficio en ese sentido. Diputado Hugo Rey, futuro senador. Gracias, presidente. Presidente, estimados colegas, una de las grandes problemáticas que hemos tenido en el último tiempo es el aumento en las listas de espera que tenemos a nivel nacional. Como comisión hemos hecho varios esfuerzos, hemos planteado esta temática en innumerables ocasiones y ahora, bueno, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, ya en la última etapa, ha presentado una propuesta, última etapa de gobierno, ha presentado una propuesta de cerca de 73.000 millones de pesos, ha presentado un plan que busca reducir justamente esta lista de espera. Yo creo que sería bueno, presidente, debido a la importancia de esta noticia, a la importancia que tiene y la urgencia para muchos chilenos y chilenas, que el Ministerio nos pudiera exponer como comisión, o la comisión, ¿sí? No soy parte ahora, justamente este plan, cómo se va a desarrollar, cómo se va a implementar, los tiempos en los cuales se va a ejecutar, cuál va a ser este proceso, la carta gana simple respecto del uso de los recursos, y saber poco cuál va a ser el alcance, que creemos que es muy, pero muy importante, y ojalá región por región, porque de esa manera también nosotros vamos a tener insumos que nos van a ser de mucha utilidad para poder justamente pelear y luchar por nuestra gente que hoy día está sufriendo las graves consecuencias de estar en las listas de espera. Eso como primer punto. Como segundo punto, presidente, hay un tema, lo ha mencionado el alcalde de Licantén, lo han mencionado las autoridades locales, y también nosotros lo hemos señalado desde que estuvo el presidente de la República en Licantén, producto de las inundaciones, con el 50% de la ciudad, ¿no es cierto?, bajo el agua, el hospital bajo el agua, y en donde se estableció un plan justamente para poder recuperarlo con un hospital provisorio de emergencia y una propuesta de llamado a la reconstrucción de un nuevo hospital en un lugar que queda obviamente fuera de las posibles inundaciones en el futuro. Y esta, que fue una de las peores inundaciones de la historia de Licantén del año 2023, dejó como evidencia
la precariedad y insuficiencia de la infraestructura que tenían. Y por lo tanto, este compromiso que ha hecho el Estado, que se comprometió el Ejecutivo de desarrollar un nuevo hospital para la comuna, es algo hoy día más latente que nunca. Y por tanto, a más de un año, la comunidad y todos estamos esperando cuáles son estos avances concretos respecto de esta situación. No es claridad hoy día, por lo menos, en las autoridades locales, en todos los que somos maulinos. Yo soy curicano, obviamente me preocupa mucho esta situación, porque la gente y los funcionarios del hospital nos transmiten esta grave etapa que está viviendo hoy día la comuna, y por lo tanto necesitan saber los tiempos de desarrollo de este proyecto, cuáles van a ser los plazos, el financiamiento, si están o no están, y por tanto la comunidad vive con incertidumbre frente a futura emergencia, ¿no es cierto?, respecto de cosas que pudieran derivar justamente de la necesidad de contar con un servicio de salud o de infraestructura más adecuada. Y por tanto, bueno, solicitamos en su momento al Ministerio de Hacienda reasignar los recursos para concretar el proyecto. Me gustaría que como comisión pudiéramos solicitar, más allá de todas las consultas o preguntas que he dejado en esta intervención, que pudiéramos solicitarle como comisión al Ministerio de Hacienda el poder reasignar los recursos para concretar este proyecto junto con la DIPRES, y esto es porque los compromisos están para cumplirse. Y el Ejecutivo hoy día está en deuda, la gente nos cobra a todos nosotros que somos sus representantes el poder hacer las gestiones para que esto se logre, y porque la dignidad y la seguridad de las personas no pueden depender de ningún tipo de excusa, menos de quienes estamos al servicio de la comunidad, y por tanto creemos que el sistema de salud no merece postergaciones y la gente no puede verse justamente obligada a no contar con las instalaciones que se requieren. Y por lo mismo, presidente, estimados colegas, representantes del Ministerio de Salud y invitados, Licantén merece respuestas claras y acciones concretas. Y por lo mismo esperamos que no haya más dilaciones respecto a esta tremenda iniciativa que requiere hoy día Licantén, porque la gente de Licantén, los vecinos de Licantén, la gente de la costa curicana merece un hospital digno ahora. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado Rey. ¿Está listo, senador? Sí. Vamos a oficiar sobre el plan de resolución de listas de espera para el Maule y sobre el hospital de Alicantén, que fue la zona inundada. Sí, entiendo que tenemos que agendar una sesión previa a la discusión, a la votación del presupuesto respecto del plan para listas de espera 2026. Doctor Palma. Ya, muchas gracias, presidente. Presidente, quiero por su intermedio hacer dos consultas a la Secretaría. La primera, presidente, hay un proyecto de mi autoría que se denomina Eutanasia en 3 causales. Y por otra parte está en plena discusión en el Senado el proyecto del diputado Vladimir Mirosevich, que lleva varios años y que va en la misma línea. No son exactamente las mismas propuestas, por supuesto. Este es el mío es un proyecto bastante acotado. Pero lo que quiero consultar por su intermedio a la Secretaría es qué pasa en estos casos. O sea, porque entiendo que el proyecto mío está en esta comisión, que debería ponerse en tabla, pero en algún minuto puede producirse algún tipo de cruce con el otro proyecto. Entonces, ¿cómo se resuelve ese impasse? ¿En qué momento eventualmente se fusionan? ¿Se puede iniciar ya la discusión del proyecto de mi autoría, independiente del otro? ¿Cómo se resuelve ese impasse? Y lo segundo, también para la Secretaría, preguntar respecto del proyecto de ley, justamente a propósito de lo que estuvimos hablando al inicio, que es de autoría de la diputada Schneider y que tiene que ver con el acoso académico. Finalmente, presidente, y después, si la Secretaría tuviera bien responder mis inquietudes. Presidente, sabemos que, de hecho lo he conversado con el director del Hospital Sotero del Río, el doctor Ignacio García Huidobro, que uno de los problemas que hay en los servicios de urgencia es que consultan pacientes que no deberían ir al servicio de urgencia.
aproximadamente 1 de cada 3 pacientes que va a un servicio de urgencia hospitalario podría resolverse su tema en la atención primaria, en un SAPU, por ejemplo. Sin embargo, ayer, sin ir más lejos, una persona me escribe, estuvo 8 horas esperando en el SAPU de San Jerónimo, de la comuna de Puente Alto, por un problema de dolor abdominal y un cuadro gastrointestinal. Entonces, al final, la gente queda en la misma. O sea, igual tiene un tiempo de espera exacerbado, ¿no? Entonces, yo no sé cómo se puede resolver esto, presidente. Yo sé que además no tenemos facultad para obligar a los alcaldes o los ediles a responder nuestros oficios. A mí me ha pasado varias veces en el mismo consultorio, murió una persona hace 2 años atrás, mientras esperaba en la sala de espera infartada, y nunca tuve respuesta del edil de la época, que era el alcalde Codina. Entonces, yo no sé, presidente, cómo se va a resolver este tema de la expedición en la atención de los usuarios. Eso, presidente, solo es una inquietud que lanzo a la mesa por si puede haber alguna respuesta a esta inquietud. Y las preguntas que había hecho a la Secretaría, por favor. Muchas gracias, presidente. Presidente, si me permite, diputado Palma, sin tener la precisión de los boletines de qué se trata, pero sí sé de qué proyecto se trata. A la primera pregunta sobre una eventual fusión de ambos proyectos, esto no va a ser posible porque la ley orgánica dispone que solo se pueden fusionar proyectos que estén en el mismo trámite constitucional. El del diputado Mirosevich está ya en segundo trámite constitucional, el suyo está en el primero. No se van a topar o juntar en el mismo trámite constitucional, ya no ocurrió. Y por otro lado, la tabla de la comisión, en este caso la Comisión de Salud, evidentemente la maneja el presidente respectivo. Él es el mandatado por el reglamento para priorizar proyectos, y valga la misma respuesta para el que usted me pregunta de la diputada Schneider, que también ya ha sido solicitado más de una vez, también por la misma diputada. Entonces, el momento en que esos proyectos se van a tratar depende única y exclusivamente de las urgencias, por una parte, y fundamentalmente de la determinación del presidente de la comisión. Gracias. Ahí vamos a buscar, a candidato nada. Voy en retirada, de hecho. Diputado Cordero. Gracias, señor presidente. Yo, 2 cosas, aunque me tilden de loca, me da lo mismo. No, sí me importa. En primer lugar, a propósito de los robos en los hospitales. Mi mamá me llevó a tomar té a la casa de la auxiliar de rayos del Hospital Regional de Puerto Montt en el año 1950. Yo tenía 7 años. Tomamos té con Kuchen y como el té es diurético, yo pregunté dónde estaba el baño. Había un baño chiquitito debajo de una escalera y fui a hacer la menor, como decía mi papá. Sí, él decía, ¿qué hicieron los niños? ¿La menor o la mayor? Bueno, yo fui a hacer la menor. Y bueno, era como soy obsesiva, me lavé las manos y había una toalla blanca con una franja azul que decía Servicio Nacional de Salud. Y la María Luisa Cordero, que tengo rasgos paranoides, a los 7 años se enteró que los funcionarios, algunos funcionarios de los hospitales roban. Después me encontré con el cuento en el psiquiátrico, que se hizo famoso. Un marido que era auxiliar nuestro le pegó a su señora y su señora, en represalia de lo que le hizo su marido, llegó con una caja de este volado con todos los remedios más caros del psiquiátrico que él los tenía acumulados para venderlos en las clínicas privadas. Punto aparte, ahora paso, aprovechando que está, se fue el senador Rey, pero está la doctora Bravo, para variar, mirando su celular. Sí, pues si ella levanta la cabeza, dicen en España, los que ven el celular. No, escúchame, no te enojes conmigo, pero hay 2 cosas que a mí me avergüenzan de mi país. En primer lugar, que le hayamos dado el Premio Nacional de Literatura a la Gabriela Mistral 6 años después del Premio Nobel. Y lo otro que a mí me duele, porque me duele como persona, como mujer, como provinciana, es el caso del Chacal de Nahuel Toro. Entonces yo quería pedirte a ti, yo te ayudo junto a todos los antecedentes, yo quiero limpiarle la historia al Chacal de Nahuel Toro, que Dios
compañeros de esta reunión porque el chacal de Nahuel Toro tenía una encefalopatía de Córsaco. Él tenía una demencia alcohólica y era inhábil. No debieron haberlo fusilado. Entonces yo quiero morirme, porque yo estoy bajando el cerro, tengo 82 años y 7 meses, de irme con que ayudé a limpiar la imagen del chacal. Yo conocía al que hizo el papel del chacal de Nahuel Toro hace muchos años atrás. No me acuerdo, se me olvidó, pero él era admirador mío, me veía hablando cabeza de pescado en Canadá, entonces cuando vino me conoció, que hizo el papel del chacal. Y él me dijo, porque yo le comenté, tú sabes que él era inhábil desde el punto de vista legal, nunca debieron haberlo metido en el psiquiátrico. Y él me dijo, pídelo tú que eres médico. Entonces yo quiero seriamente y me comprometo a ayudar con plata, con lo que sea, para levantar un pequeño monumento donde se le limpie su hoja de vida al chacal de Nahuel Toro. Muchas gracias. Gracias por la reflexión, doctora. Bueno, vamos a cerrar los puntos varios y vamos a pasar a la orden del día hasta que se nos vayan los invitados. Para continuar la discusión del proyecto de ley que optimiza el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y crea un sistema de protección financiera para diagnóstico y tratamiento de alto costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos. Para tales efectos hemos invitado hoy día a la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes Unidos por los Pacientes y también a la señora Jessica Cubillos, vicepresidenta de la FENFOP Chile Enfermedades Raras. Así que partimos por Jessica. Tiene la palabra doña Jessica Cubillos, vicepresidenta de FENFOP Chile Enfermedades Raras. Está junto a Betsabe. No sé si me entienden. Está muy fuerte, parece. Está muy fuerte. A ver, bájale un poquito. ¿Ahora? Ah, estás con 2 micrófonos. Por ahí. Estás con 2 micrófonos. Vamos a pedirle a Informática que te ayude a arreglar el tema, Jessica, mientras vamos a partir acá con Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes Unidos, Gonzalo Tovar y Bernardino Fuentes, ¿no? Adelante. Buenas tardes, señor presidente, y a través de usted saludar a la comisión que está presente en el día de hoy. Soy Bernardino Fuente, presidente de la Fundación Carlos Quintana con Colitis Ulcerosa Chile. Soy miembro, o la fundación es miembro de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes desde el año 2014 a la fecha. Y actualmente soy también parte de la comisión o miembro de la Comisión de Vigilancia y Control de Ley Ricarte Soto. Señor presidente, el año 2015, cuando se envía el mensaje presidencial de Luis Ricarte Soto, la presidenta de la época, Michelle Bachelet, la señora Michelle Bachelet, dijo que había que dar especial atención a las agrupaciones de pacientes y a la sociedad civil. La participación ciudadana era tremendamente importante. Y desde ese día, la Alianza Chilena de Pacientes ha sentido esto como una causa propia y tenemos el compromiso de trabajar para los pacientes y con los pacientes. Trabajamos en el desarrollo de la ley y logramos algunos puntos importantes, como por ejemplo hacer de que el copago se eliminara, se sacara del articulado, que era algo
muy complejo de que los pacientes o las personas pudieran cargar con ese costo tan alto que era un copago, y eso se logró gracias al actuar de las agrupaciones de pacientes. También logramos tener más cupos de representación en la Comisión de Vigilancia y Control y también en la Comisión de Priorización. Donde no logramos, y fue una lucha que dimos en ese tiempo, todas las agrupaciones de pacientes, enfermedades raras también en esa ocasión, es que fue tener un financiamiento mejor, tener un financiamiento que nos diera más confianza y nos diera mucho más cobertura a las demandas que había en ese entonces. Y no fue posible, y eso es lo que estamos al debe hoy. Tenemos esa discusión, la ley pronto se le agota su fondo y el gasto va a ser mayor que el fondo, y fue quizás porque no se tomaron las precauciones a tiempo. Y en este nuevo intento por modificar esta ley sería muy recomendable que se tomara muy en cuenta esa parte del financiamiento y que pudiera ser este fondo que se pudiera ir valorizando año tras año para que no tenga este problema de financiamiento y que no sea sustentable en el tiempo. Ahora, quiero agregar también, señor presidente, que las agrupaciones de pacientes, a pesar de la participación que hemos conseguido, y ha sido también base para otras leyes que se han implementado últimamente, como por ejemplo ley de enfermedades poco frecuentes o raras, en donde también hay comisiones, pero las comisiones están como un poco para valorizar o para validar las decisiones que toma la autoridad. Pedimos y queremos pedir que en esta modificación de este proyecto de ley para la ley Ricardo Soto se nos dé más participación, pero en la toma de decisiones, que las agrupaciones de pacientes podamos estar en la toma de decisiones, porque es importante. Tenemos mucha experiencia ya, tenemos más de 10, 12 años participando de la ley Ricardo Soto y de otras leyes, y creo que es importante que podamos ser parte de la toma de decisiones y no solamente estar para poder apoyar las decisiones de la autoridad. No quiero extenderme más, señor presidente, porque doy paso a Gonzalo Tovar, que va a hacer la presentación más completa. Tiene la palabra don Gonzalo. Señor presidente, ahí sí se está reproduciendo la presentación. Sobre lo que decía Bernardino Fuentes, me toca solamente presentarme. Mi nombre es Gonzalo Tovar Carrizo, yo no soy un paciente, soy hermano de una paciente de lupus, soy representante de paciente, por eso la doctora Cordero me decía que me veía muy bien, me veía sano al principio, ¿cierto? Claro, pero efectivamente yo no soy paciente. Sí, no lo sé, sí lo sé. Efectivamente me toca ser vocero de Lupus Chile, coordinador de la red chilena de pacientes reumáticos, que también hemos estado con algunos miembros de esta comisión. Me toca ser el presidente de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes y también me toca ser un ex miembro de la Comisión de Recomendación Priorizada de la Ley Ricardo Soto por 2 ejercicios consecutivos, así que también tenemos harto que contar ahí. Ninguno de nosotros dos teníamos ningún conflicto de interés para esta presentación. Ya les contaba Bernardino que nosotros somos una red de 12 organizaciones de la sociedad civil conformadas por organizaciones de pacientes o que representan pacientes que tienen o están aquejados con problemas de salud de curso crónico. Y aquí es súper importante porque recalcar que nosotros representamos enfermedades de poca prevalencia, enfermedades metabólicas, enfermedades lisosomales, algunas enfermedades de tipo de cáncer, enfermedades reumáticas o musculoesqueléticas, enfermedades de la piel, gastrointestinales y otras más. Buscamos permanentemente incidir positivamente en la toma de decisiones y participar en las políticas públicas del país en cuanto a salud. Y aquí está un poco el itinerario que nosotros hemos recorrido. Estuvimos participando en el Plan Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes que impulsó la ex senadora Carolina Goetz. Hemos participado de la Mesa de Trabajo Ministerial para el Abordaje de las Enfermedades Poco Frecuentes desde octubre del 2022. Tenemos dos miembros en la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control y un miembro en la Comisión de Recomendación Priorizada de la Ley 20.850. Participamos el año pasado, hace 2 años, en un proceso participativo en salud digital donde creamos un manifiesto ciudadano por los derechos de los pacientes convocados por el CENS, que es el Centro Nacional de Investigación en Salud. Participamos de la mesa de consenso ético que dirige la Subrey y que nace al alero de APEC,
con la creación de un decálogo para el relacionamiento ético con las industrias farmacéuticas y también de dispositivos médicos. Participamos de algunas alianzas internacionales y estuvimos últimamente también participando en toda la tramitación del proyecto de ley que finalmente terminó en la ley 21.743 junto a FEMPOF y FETER para hablar de las enfermedades poco frecuentes o raras o huérfanas, que también se discutió en esta comisión. Respecto a nuestra relación particular como Alianza Chilena de Agrupación de Pacientes con la ley Ricardo Soto, nosotros también algunos de nosotros participó, compartió y trabajó con Ricardo Soto en vida. Entonces conocen de lo que la idea central de Ricardo Soto, el objetivo principal que tenía él, que también difiere mucho de lo que es el proyecto, la ley finalmente de Ricardo Soto. Estuvimos también en la presentación del proyecto de ley en La Moneda, cuando lo hizo la presidenta Michelle Bachelet. Hicimos todo el acompañamiento legislativo, como le decía Bernardino, en el Congreso Nacional de esa época, con las autoridades de ese momento. Permitimos y logramos que se incorporaran mayores fondos, que se eliminara el copago y que tuviéramos más cupos en las comisiones. Ya lo decía Bernardino, nosotros logramos que logramos que el proyecto de ley incorporara 2 miembros más de la Comisión Ciudadana de Control y Vigilancia. Y de esos 4 finales, nosotros como Alianza tenemos representación de 2 miembros. En la Comisión de Recomendación Priorizada logramos que se incorporara un nuevo segundo cupo, por lo tanto de 2 miembros también tenemos un miembro de nuestra Alianza. Y últimamente, respecto a la ley Ricardo Soto, nosotros como Alianza estuvimos presentes en la Comisión de Salud de esta misma Cámara el año 2022, hablando de necesidades y mejoras durante pandemia. Estuvimos invitados también por instancia del diputado Lagomarsino, participando en la 3ª subcomisión mixta de presupuesto del Senado del año 2022 también para hablar sobre los nuevos fondos que se le iban a inyectar a la ley Ricardo Soto en ese momento para la ley de presupuesto 2023 y sobre la nueva glosa que tenía que ver con las indemnizaciones por daños a terceros. Y participamos últimamente también en una instancia que había desarrollado el diputado Lagomarsino, que era la Comisión Especial de Investigadora de la ley Ricardo Soto, la número 40, el año pasado, en marzo del 2024. Respecto a hoy día, entendemos que estamos en el momento propicio para poder tomar tomar la ley y mejorarla. Nosotros queríamos traer un poco de la historia de la ley. Acá la historia de la ley fue bastante rápida, esto ya se dijo en la sesión anterior. Fue una discusión muy rápida, fue una discusión muy acelerada, en un tiempo muy escueto, efectivamente porque hubo un gobierno que quiso mostrarlo como un producto en una cuenta pública, pero también porque estábamos hablando de tecnología sanitaria, entonces no nos podíamos embarcar en una discusión que incorporara mucho tiempo porque necesitamos tener los recursos frescos para poder salir a comprar las tecnologías necesarias lo antes posible. Por lo tanto, efectivamente nosotros como sociedad civil también apoyamos que este proyecto de discusión fuese rápido y fuese acotado, porque también tuvimos una promesa de un fondo incremental, tuvimos una promesa de que las nuevas iban a crecer este fondo y esta cobertura iba a ir creciendo cada 3 años, iban a incorporar nuevas patologías y nuevos fondos cada 3 años. Sabemos hoy día que no se ha cumplido con la periodicidad de los decretos, el decreto 2022 no se hizo, se tuvo que hacer un decreto modificatorio entre medio. Sabemos hoy día también que esta idea de que algunos de los recursos de la ley Ricardo Soto estén rentándose en los mercados financieros, que también al principio parecía una opción muy veraz para tener flujo y capital, no siempre en la práctica rentado, entonces de repente hemos tenido pérdidas de capital porque lo que se ingresa como inversión del propio fondo en el mercado financiero no rentado y hemos tenido pérdidas. Y hoy día también estamos enfrentándonos al primer incremento de la ley Ricardo Soto desde el año desde el 2017. Los primeros 3 años hubo un incremento de 30, de 60 y después se fijó en 100.000 millones de pesos el aporte fiscal. Pero hoy día estamos enfrentados a incrementar la ley Ricardo Soto versus el incremento que ha tenido el Fondo de Compensación por daños a terceros y patrimonio. Vemos que la judicialización hoy día en salud está comiéndose mucho presupuesto y la ley Ricardo Soto es la primera vez en 8 años que se va a reforzar. Por lo tanto, hoy día entendemos que la ley Ricardo Soto, para tener una sostenibilidad financiera a futuro, no debería tener un fondo mixto con los 185.000 millones de pesos que se está hablando en el proyecto de ley, pero también con un fondo incremental que esté relacionado con algún royalty, con alguna cosa externa que nos permita ir creciendo, no necesariamente con una reforma legal cada cierto tiempo de años, porque si no también va a pasar lo que decían en la sesión pasada, que nos vamos a encontrar aquí en una cantidad de X de años más, con las mismas presentaciones, comentando que va a faltar plata, porque eso lo decíamos también desde el principio. Hoy día tenemos algunas exclusiones donde la ley reconoce efectivamente que en el proceso de solicitudes ciudadanas
cualquier persona o organización de pacientes puede hacer solicitudes públicas a través de un registro en línea, eso está abierto, pero hemos tenido, por ejemplo, aquí traigo un informe de evaluación científica no favorable, y la conclusión es que no se va a evaluar un tratamiento debido a que los tratamientos a evaluar no se encuentran registrados en el país ni tampoco han sido presentados a registro. Eso efectivamente es de toda lógica que se registren los tratamientos y que se evalúen tratamientos registrados, pero cuando vemos que la industria no quiere participar en un mercado local como Chile, cuando no quiere implementar una oficina, cuando no quieren traer sus tecnologías, nosotros quedamos cautivos de la industria. De repente se critica que la sociedad civil queda cautiva de la industria cuando hay transacciones o cuando hay transferencias de valor, pero aquí estamos cautivos de la industria en la medida en que la industria, como titular del registro, no quiera incorporar un registro en Chile o no quiera ampliar las indicaciones terapéuticas en Chile, nosotros como pacientes no podemos hacer nada. Aquí hoy día estamos cautivos a los intereses y al interés que pueda tener un titular de registro sanitario o de indicación para que la ley Ricardo Soto pueda avanzar. En este caso, se estaba hablando sobre la fibrosis quística y se estaba pidiendo un medicamento que efectivamente no tenía registro, no tenía solicitud de registro, pero que hoy día una sociedad globalizada, una sociedad civil preparada como la que tenemos hoy día, estamos conectados y sabemos cuáles son los tratamientos efectivos que se están presentando, que se están autorizando en otras partes, y mientras una farmacéutica o un titular de dominio no quiera registrar algo acá, nosotros no lo podemos pedir. Entonces, sí, ahí nos cortan un poco las alas en ese sentido. Después también tenemos una perspectiva respecto a las comisiones, y en particular la comisión de recomendación priorizada, que a mí me tocó participar en 2 ciclos sucesivos. Esta comisión efectivamente permite tener una participación ciudadana mayor a la que estábamos acostumbrados, pero establece inhabilidades y limitaciones totalmente desproporcionadas a lo que significa trabajar en la Comisión de Recomendación Priorizada. La ley Ricardo Soto establece y crea 2 comisiones, una de forma permanente, que es la Comisión Ciudadana de Control y Vigilancia, y la Comisión de Recomendación Priorizada, que es una comisión ad hoc que solamente funciona cada vez que se vaya a elaborar un decreto. Por lo tanto, el tiempo que un comisionado invierte de trabajo en la comisión es súper bajo. No hay mayores responsabilidades. A mí me tocó participar en esta comisión de forma gratuita, honoraria. Uno no tiene un correo electrónico, no tiene responsabilidades ministeriales, no se convierte en funcionario ministerial, pero yo tengo una serie de limitaciones respecto a conflictos de interés, efectivamente, que nos perjudican por 24 meses. Y eso finalmente reduce la promoción de la participación ciudadana, reduce la promoción de la participación de los mismos expertos, donde el Ministerio ha tenido que ir uno por uno haciendo invitaciones personalizadas para que expertos pertenezcan y puedan trabajar en la Comisión de Recomendación Priorizada por todas las limitaciones que ello tiene. Hoy día tenemos en esta, no sé por qué esa la flecha se me fue para el lado, pero tenemos hoy día 5 etapas súper definidas de la ley Ricardo Soto. En la primera etapa, que es sumamente importante, la recepción de solicitudes, donde cualquier persona, natural o jurídica, paciente, médico, organización, industria farmacéutica o de dispositivos, puede hacer solicitudes ciudadanas públicas a través de un sistema en línea. Después viene la pertinencia de las solicitudes, cuando se toma todo este stock o este pool de solicitudes y el Ministerio define cuáles son las que van a evaluar, que es lo que ya hemos podido ver hace un par de meses. Después viene la Comisión de Recomendación Priorizada, que tiene que ordenar estos informes de evidencia y priorizar cuáles son las tecnologías que van a poder integrar en este nuevo decreto. Finalmente, después viene posteriormente, la decisión final a cargo del Ministro de Hacienda y Ministro de Salud, y finalmente la entrada en vigencia. Hoy día tenemos solamente una etapa de impugnación formal en la ley Ricardo Soto, y está establecida en el artículo 8, que establece que la Comisión de Recomendación Priorizada va a establecer y va a entregar un acta pública que podrá ser impugnada en 5 días después de que estuvo presentada por la comisión. El problema es que este es el único punto de impugnación pública, por lo tanto es la única oportunidad que cualquier persona tiene para decir algo respecto al proceso. Y nosotros también proponemos que haya una otra etapa de impugnación, porque hoy día la recomendación priorizada en los ejercicios anteriores se tuvo que hacer cargo de impugnaciones de los informes de evidencia disponible. Y los informes de evidencia disponible en el artículo 7 dice que son no recurribles. Por lo tanto, hoy día, en el escenario de hoy, solamente se aceptan impugnaciones
a la comisión de recomendación priorizada y la comisión, se tiene que hacer cargo de impugnaciones a los informes de evidencia y finalmente rechazarlos de plano porque el artículo 7 indica que son no recurribles. Por lo tanto, nosotros quisiéramos también tener una posibilidad de impugnación a los informes de evidencia disponible, entender y saber por qué no se están tomando en consideración algunas tecnologías, entender por qué fehacientemente no son favorables algunos medicamentos, algunas tecnologías, por qué se están contando, si se está contando bien o no al N poblacional que se está estimando, consideramos que es bastante indispensable contar con una nueva etapa de impugnación. Y acá también tenemos, también se dijo en la sesión pasada, tenemos los títulos quinto y sexto de la ley Ricardo Soto, hablan de temas separados que no tienen relevancia ni relación directa con un fondo de alto costo, de tratamiento de diagnósticos de alto costo. El título de este proyecto de ley de esta sesión es optimizar el mecanismo de sustentabilidad de la ley Ricardo Soto y modificar efectivamente la ley 20.850. Dentro de todo este apuro y esta urgencia por sacar y aprobar la ley Ricardo Soto en su momento y permitir también que haya sido aprobada solamente en 3 meses, esto indujo a que hoy día tuviésemos un título quinto y sexto que hable sobre ensayos clínicos, responsabilidad de efectos de productos sanitarios defectuosos y que hoy día no estemos hablando necesariamente o completamente sobre nuevas oportunidades o nuevas alternativas al financiamiento para tratamiento de alto costo. Por lo tanto, la solicitud, la recomendación es sacar estos títulos quinto y sexto de la ley Ricardo Soto y tenerlos en un documento o en una normativa separada. Porque en el mundo al revés, si la ley 20.850 hubiese sido sobre ensayos clínicos y de responsabilidad por productos sanitarios y los títulos quinto y sexto regularon un fondo de diagnóstico y tratamiento de alto costo de los artículos 111A al 111N, nosotros también estaríamos pidiendo que nos sacaran de esa, que no estuviésemos mezclando intereses. Aquí deberíamos estar hablando solamente del fondo, de cómo hacernos cargo de un fondo más robusto, de a quién pasarle la cuenta, de dónde sacamos recursos, pero no deberíamos estar entorpeciendo la discusión, enfocándonos en otros aspectos que permitimos también que estuvieran incluidos en la ley Ricardo Soto, pero esta vez vemos que esta es la oportunidad para sacar esas normativas desde esta ley en particular. Y finalmente, para cerrar, sabemos y valoramos enormemente que la ley Ricardo Soto fue un espaldarazo y un apoyo constante para la participación ciudadana. La ley Ricardo Soto mandó a establecer por primera vez un registro de organizaciones de pacientes, un registro de organizaciones de la sociedad civil que se manejan en torno a la salud, pero también proponemos que haya mayor participación ciudadana en los... Disculpa, vamos a pedir el acuerdo para prolongar 10 minutos y para que pueda exponer nuestra segunda invitada. ¿Sí? Gracias. Para terminar, estamos proponiendo que haya mayor participación ciudadana en los procesos también de la Ricardo Soto, en otros procesos. Hoy día, por ejemplo, la elaboración de los protocolos de atención para las tecnologías y de aplicación no incluyen representantes de pacientes y de usuarios. También encontramos y proponemos que se puedan fomentar programas de educación a pacientes o usuarios incorporando las organizaciones de pacientes hoy día ya catastradas y registradas en la ley para que se puedan hacer programas de educación respecto a sus propias patologías en hospitales regionales, por ejemplo, con cargo a la ley, y pedimos también mayores atribuciones y facultades de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, que yo lo dijo Bernardino Fuentes, que queda a veces al debe y se parece mucho a lo que era el antiguo CERNAC, un león sin dientes que de repente no puede fiscalizar como debería hacer. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a los diputados presentes. Gracias, Gonzalo, gracias, Bernardino. Ahora puede conectarse nuestra vicepresidenta de FEMPOP, Jessica Cubillos. Hola, espero que ahora sí se me escuche bien. Ahí sí se escucha perfecto. Excelente. Dele nomás. Genial.
organización o un padre cuidador. Voy a hacer el siguiente contexto, que es que en Chile se estima que viven aproximadamente 1.500.000 personas, 300 millones a nivel mundial, con una enfermedad poco frecuente, que deberían existir de este tipo en nuestro país. Como FEMPOF Chile, esperamos que la ley Ricartes, la ley 21.073 sobre enfermedades poco frecuentes. ¿En qué razón y por qué lo decimos? Porque estamos mirando a futuro. Si bien la ley Ricartes Soto baluartes con respecto al sistema de salud actual de Chile, y esto fue desde el 2015 hasta ahora, sabemos que debe actualizarse y comenzar con las nuevas leyes que hoy están en nuestro país. Y la ley 21.007 sobre enfermedades frecuentes, vemos que el evento presupuestario de la ley Ricartes Soto se verá permanentemente en déficit, debido a que la ley nos va a revelar la verdad de nuestro país en esta materia. Hace poco habían solamente estimaciones en relación a quienes viven con enfermedades poco frecuentes en nuestro país. Con la ley 21.743 podremos conocer realmente estas enfermedades, cuántas personas que efectivamente denominadas poco frecuentes, raras y huérfanas, y cuál es el número real de ellas. Además, el Estado hace cumplimiento del objetivo sanitario al 2030, la Estrategia Nacional de Salud, que es disminuir el impacto de las enfermedades poco frecuentes en la calidad de vida de las personas, sus familias y comunidades. La ley Ricartes Soto, si bien nace con el propósito de altos costos de diagnósticos y tratamientos, en casos no significa una mejor calidad, sino que incluye la vida o la muerte de una persona. Su diseño ha determinado por evidenciar un dilema. La vida y dignidad de las personas están administradas bajo criterios de justicia y equidad. En la discusión pública se insiste en el costo y en las limitaciones, se omite lo esencial. Está en juego vidas desde la perspectiva de los derechos humanos, puede ser entendida como un beneficio condicionado a la disponibilidad de recursos, sino como un derecho fundamental garantizado por el Estado. A un ser querido en esta situación, esto marca la diferencia entre vivir con dignidad y oportunidades o quedar en una posición de desigualdad. Ricartes Soto se ha convertido en un botella estructural que cae desde alto costo hacia un fondo restringido, que actúa más como un mecanismo de exclusión selectiva que como garantía de acceso a la salud. El ciclo vicioso se repite, no hay fondos, no hay innovación, no hay accesos. Aquí surge, seguiremos administrando la escasez como excusa para ir o tener voluntad política de dar un a familias y coloque en el centro sus necesidades. La ley se ha sido incrementada. La ley de Soto, en su estado, está dando respuestas a las necesidades reales de los pacientes para cumplir con su promesa de justicia social. Debe transformarse en una política que sigue la lógica del fondo restringido, con los recursos, voluntad política. El problema no es el financiamiento, sino la gestión. Como en la sesión pasada, de presidente de FECHER, entre los otros expositores de otras organizaciones amigas de pacientes, ¿cuánto dinero se invierte hoy en el juicio interpuestas por acceso a medicamentos? ¿Cuántos recursos aprovechan en burocracia y directamente en garantizar tratamientos? Las organizaciones de pacientes llevamos años luchando, dando cuenta de estas necesidades de nuestras comunidades. Y estas son los pacientes, hombres, mujeres y niños, siendo privados de la vida.
Incluso, Chile se enfrenta también a serias limitaciones para participar en ensayos clínicos y en la colaboración internacional en investigación. Las exigencias regulatorias encarecen los procesos dejan desventajas si nos comparamos con países vecinos. Esta situación no solo afecta la innovación en salud, sino que a las personas y a las personas que lo viven, valga la redundancia, en primera persona, la posibilidad de que cuenten con posibilidades de acceder a terapias emergentes y tratamientos de vanguardia. Parece que hay que acelerar los procesos y también flexibilizar las regularizaciones. Pero para ello, curso solamente una perspectiva. El verdadero cambio requiere una decisión política para reorganizar la gobernanza, utilizar inteligentemente, hacer un acceso equitativo y dando la investigación clínica. No se trata solo de dinero, el acceso a la salud como un derecho humano fundamental y no como un mecanismo de financiamiento. Y hacemos presente que organizaciones que son parte de la Federación de Enfermedades Frecuentes pueden llegar, por ejemplo, relacionados a la judicialización. En caso de relación a un medicamento, sabemos que hay 4 casos judicializados, 2 por ISAPRE, 24 por ISAPRE, 2 por FONASA, de 72 niños por un costo de 31 millones de pesos. Así también se suma, por ejemplo, el síndrome miasténico de la en donde el valor por persona varía de los 950.000 pesos a 2.850.000. Sabemos suficiente que los recursos asignados hace años y ya no pueden cubrir los elevados costos de los medicamentos y tratamientos de este tipo de condiciones o enfermedades. Lo que queremos manifestar es que frecuente va a relevar esta enfermedad poco frecuente, y no solo vamos a estar hablando en un par de años más o en meses más sobre tratamientos para enfermedades como AMR, atrofia muscular espinal, sino otras más. Por lo tanto, es necesario dar el mecanismo de acción y, por supuesto, la participación de la un minuto, Jessica. El texto que elaboramos con la organización se lo vamos a hacer llegar. El tiempo de la sesión ha sido más prolongado y la verdad es que no dar muchas vueltas, pero solo también enfatizar la organización en donde entendemos que para sacar adelante cualquier mecanismo de la ley que pueda contribuir al acceso y garantizar medicamentos, nos deben escuchar a las organizaciones y, por supuesto, a quienes viven en persona esta realidad. Necesitamos seguir siendo escuchados y, en resumen, que ojalá la paradoja en que se presenta la vida de las personas, esta no puede estar dada por un fondo presupuestario que, vuelvo a repetir, va a haber de una medida u otra en déficit en medida que conozcamos la realidad de nuestro país en relación a las edades. Muchas gracias por su tiempo. Disculpe, estaba un poco nerviosa, pero les voy a mandar la información. Gracias, Jessica. Se ha acabado el tiempo y ya nos pasamos el tiempo de la sesión. No, muy bien. ¿Habrá espacio? ¿Hay acuerdo para 5 minutos más? ¿Sí? Para escuchar a Andrea y al diputado Lago Marcino. Es que ahí ya no tenemos respuesta. Tendría que ser para la próxima. Así que vamos a seguir viendo. ¿Hay un acuerdo de 5 minutos? Ya. Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera preguntar a quienes han presentado el día de hoy, que justamente son agrupaciones de pacientes, respecto a cómo ven ellos lo que, al menos desde mi perspectiva, se ha ido configurando. Tenemos
un fondo que se reajustó anualmente y que está en torno a los 165.000 millones, y una ley que hoy día, una modificación a la ley que sube a 185.000 millones, es decir, un crecimiento efectivo de 20.000 millones. Y por otro lado tenemos el Ministerio de Salud, que nos plantea que a través de los mecanismos contenidos en la misma ley se va a poder hacer el fondo más eficiente en cuanto a su gasto. Pero en la última sesión que realizamos este proyecto de ley, desde la Cámara de Innovación Farmacéutica se decía que las adecuaciones de los contratos tenían que ser prospectivas y no retrospectivas, por lo cual en esa mirada se podría hacer más eficiente el gasto a futuro, pero no hacia el pasado con los medicamentos, las tecnologías ya incorporadas. Entonces, quisiera saber la opinión de las agrupaciones de pacientes respecto a esta pugna que en términos prácticos terminamos observando y que se transparenta en la medida que avanza la discusión respecto a poco aumento, pero haciendo más efectivo, más eficiente el gasto, pero también con una mirada de si es que somos capaces de hacer más eficiente ese gasto respecto a tecnologías que ya están incorporadas. ¿Cómo lo ven ellos y cómo ven las agrupaciones de pacientes que tenemos el día de hoy, a Jessica, Gonzalo, Bernardino por su intermedio presidente, este aumento efectivo del gasto también en mira a que quizás no vamos a poder hacer del todo eficiente el actual gasto, y por tanto 20.000 millones de pesos extra serían bastante pocos en mira a que quedaríamos muy ajustados con el techo de sustentabilidad, que si bien sube de 80 a 90%, en 185.000 millones de pesos, el 10% son 18,5 mil millones. Entonces, claramente quedamos muy ajustados respecto al techo de sustentabilidad, y aquello podría, si es que no se logra hacer el gasto más eficiente, también impedir la incorporación de nuevas tecnologías. Muchas gracias, presidente. Gonzalo. O sea, respecto a la sesión anterior, también a mí me quedó muy claro que no solamente tenemos que buscar la eficiencia a futuro, a pasado, sino que tomar todas las alternativas que nos permitan llegar a la mejor eficiencia. Entonces, tenemos los riesgos compartidos, tenemos los traspasos de tecnologías a otros sistemas de financiamiento, como pasó con la vacuna del virus sincicial, etcétera. Por lo tanto, sí hay un desafío a hacer más eficiente el sistema. Creo que es un desafío naciente. No sé si es que va a ser posible bajar las tecnologías o sea, bajar los precios de las tecnologías que ya están hoy día en régimen, pero sí deberíamos de lograr mayor efectividad en el uso de los recursos a futuro, impulsar, y pues también lo decía en la sesión pasada, no solamente la ley ya lo contempla, ya menciona los acuerdos compartidos, pero no los promueve. Creemos que una promoción adecuada de los acuerdos de riesgos compartidos, más otras alternativas de pool. Necesitamos también, que se habló y se mencionó en la sesión pasada, una agencia independiente y autónoma de evaluación de tecnología sanitaria que pueda dar respuesta necesaria, y con eso necesitamos también mayores recursos fiscales para implementar una oficina así, pero sí tenemos que abarcar y buscar todas las alternativas que nos den mayor eficiencia. Gracias, Gonzalo. Cristian Miquel. Presidente, buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Cristian Miquel, coordinador legislativo del Ministerio de Salud. Quisiera primero agradecer las presentaciones que escuchamos con mucha atención y tomamos debida nota de todas las recomendaciones y las opiniones que se hicieron acá, y señalar que con el proyecto lo que estamos intentando hacer es justamente abordar el problema del financiamiento más allá del solo el fondo, sino considerando todas las fuentes de financiamiento públicas que tienen que ver con la materia, de manera de entregar al Estado y habilitar al Estado para poder hacer traspaso entre las distintas fuentes. Además, fortalecer los acuerdos de riesgo compartido considerando el contexto y la situación del país frente a la realidad económica e industrial del acceso a los fármacos. Por lo menos a través de este proyecto de ley, lo que intentamos es justamente que podamos negociar con la industria de una manera más
beneficiosa para los pacientes y el Estado, que tiene que pagar y tiene la obligación de pagar esos tratamientos. Siempre pensando en que el Estado debe responder a las expectativas de los pacientes de manera responsable y por lo tanto haciendo uso de la mejor evidencia disponible y la evaluación de los riesgos a los que se someten los pacientes cuando se someten a tratamientos que son nuevos o novedosos. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por haberse cumplido ya el horario y el objeto de la sesión, esta se levanta.